Corría el verano de 1941, cuando el soldado alemán Klaus Weber acababa de cumplir 19 años. Lo habían enviado al frente oriental con promesas de gloria y una rápida victoria. Pero lo que encontró fue algo para lo cual ningún entrenamiento militar podría haberlo preparado. Durante la noche del 14 de julio, su unidad se preparaba para dormir en las cercanías de Vitebsk. El aire era cálido, casi agradable. Los oficiales alemanes mostraban confianza absoluta. Habían penetrado cientos de kilómetros en territorio soviético en apenas 3 semanas. Moscú parecía estar prácticamente al alcance de la mano. Los soldados bromeaban entre ellos, compartían cigarrillos, escribían cartas para sus familias. Todo seguía la rutina habitual. Entonces, a las 23:47, el cielo se abrió. Klaus describió posteriormente lo que presenció. No era simplemente un sonido, era el rugido del apocalipsis. Primero observamos luces que parecían estrellas cayendo del cielo. Pero estas estrellas aullaban. Cientos de ellas, todas simultáneamente, todas dirigiéndose hacia nosotros. Y después todo se convirtió en fuego. Lo que Klaus Weber experimentó aquella noche tenía un nombre específico en el ejército soviético: Katyusha. Pero los alemanes lo denominaban de otra manera. Lo llamaban el órgano de Stalin. Y cuando preguntabas el motivo, la respuesta era directa. Porque al disparar, sonaba como un órgano de iglesia interpretando el requiem de tu propia muerte. Pero la historia verdadera de esta arma no comienza en 1941, sino años antes, en un laboratorio secreto en las afueras de Moscú, donde un grupo de ingenieros soviéticos trabajaba en algo que transformaría la guerra para siempre. El año era 1938. Stalin había purgado gran parte de su ejército. Los generales más competentes habían sido ejecutados por supuesta traición. El ejército rojo estaba debilitado, desorganizado, aterrorizado. Los oficiales que permanecían temían tomar decisiones, innovar, arriesgarse. Cualquier error podía significar una bala en la nuca en los sótanos de la Lubianka. Pero existía un grupo de ingenieros con una idea radical. Se autodenominaban el Departamento de Diseño Especial número 1, pero todos los conocían simplemente como los locos de Korolev. Su líder era Sergei Volkov, un ingeniero que había sobrevivido a las purgas por pura suerte y por mantener silencio en los momentos correctos. Volkov había observado los experimentos con cohetes que los alemanes estaban realizando. Sabía que los nazis trabajaban en armas de venganza, en cohetes capaces de destruir ciudades completas. Pero Volkov pensaba de manera diferente. No quería un cohete perfecto que volara 1000 kilómetros. Quería algo más simple, más brutal, más inmediato. Un cohete barato producible en masa. Un cohete que no necesitara precisión. Un cohete que solo necesitara caer en algún lugar cerca del enemigo y desatar el infierno. Durante 2 años, Volkov y su equipo trabajaron en secreto. Fallaron cientos de veces. Los cohetes explotaban al lanzarse, volaban en direcciones aleatorias, se estrellaban segundos después del despegue. Cada fallo representaba un riesgo mortal. En la Unión Soviética de Stalin, el fracaso no se perdonaba. Pero Volkov era astuto. Sabía presentar cada desastre como un paso necesario hacia el éxito. Y entonces, durante la primavera de 1940, lo consiguieron. El primer prototipo funcional del BM-13, como sería llamado oficialmente, se probó en un campo de tiro secreto en los Montes Urales. Cuando dispararon la primera salva completa, 16 cohetes lanzados en menos de 10 segundos, los observadores militares quedaron en silencio. No fue la precisión lo que los impresionó, sino la devastación absoluta. Un área del tamaño de 3 campos de fútbol había sido transformada en un paisaje lunar. Los árboles habían desaparecido completamente, la tierra estaba quemada hasta la piedra. Y el sonido. El sonido. Uno de los oficiales presentes escribió en su informe: el lanzamiento produce un silbido agudo, que se transforma en un aullido ensordecedor. Es el sonido de la muerte llegando desde el cielo. Es imposible describirlo adecuadamente.
Solo puedo decir que cualquiera que lo escuche sabrá que está a punto de morir. Stalin recibió el informe con gran interés y ordenó que se construyeran prototipos inmediatamente, pero con una condición: absoluto secreto. Nadie, absolutamente nadie fuera del círculo más cercano de ingenieros y oficiales militares podía conocer la existencia de esta arma. Incluso cuando comenzó la producción masiva en 1941, los trabajadores que ensamblaban las partes desconocían qué estaban construyendo. Las fábricas producían los lanzadores sin cohetes, otras fábricas producían los cohetes sin lanzadores. Solo en campos militares secretos se unían las piezas. Los soldados que operarían estos sistemas recibían instrucciones estrictas. Si existía algún riesgo de que un lanzador cayera en manos enemigas, debía ser destruido completamente. No podían quedar ni fragmentos. La orden era clara: mejor morir que permitir que el enemigo descubriera el secreto del Katyusha. Pero entonces llegó el 22 de junio de 1941, y todos los secretos dejaron de importar. La Operación Barbarroja comenzó a las 3:15 de la madrugada. 3 millones de soldados alemanes, la mayor fuerza de invasión en la historia de la humanidad, cruzaron la frontera soviética. En los primeros 3 días, la Luftwaffe destruyó más de 2.000 aviones soviéticos. Ciudades enteras cayeron en horas, ejércitos completos fueron rodeados y capturados. El ejército rojo se desintegraba. Los soldados huían en pánico. Los oficiales se suicidaban antes que enfrentar la derrota. En Moscú circulaban rumores de que el propio Stalin había tenido un colapso nervioso durante los primeros días de la invasión, encerrándose en su dacha y negándose a hablar con nadie. Pero en algún momento durante esos días caóticos, alguien en el alto mando soviético recordó el arma secreta: los lanzadores de cohetes, los Katyusha. Había un problema. Solo existían 7 unidades completas, 7 lanzadores con sus cohetes operados por tripulaciones que apenas habían tenido tiempo de entrenar, contra 3 millones de alemanes. La primera batería de Katyusha en ver combate real estaba comandada por el capitán Dmitry Sokolov. Tenía 32 años, era ingeniero de formación y había sido seleccionado personalmente para liderar esta unidad experimental. Era callado, metódico y absolutamente leal al régimen soviético. Sokolov recibió sus órdenes el 13 de julio. Su batería debía trasladarse a la región de Vitebsk, donde los alemanes avanzaban hacia Moscú. No recibió instrucciones específicas sobre cómo usar su arma, solo le dijeron: «Detén a los alemanes». La noche del 14 de julio, Sokolov y sus hombres encontraron su objetivo: una concentración de tropas alemanas preparándose para el siguiente avance. Camiones, tanques, soldados, todo agrupado en un área relativamente pequeña. El blanco perfecto. Sokolov dio la orden a las 23:47. Del lado alemán, el soldado Klaus Weber y sus compañeros no tuvieron advertencia alguna. No hubo el silbido de la artillería convencional. No hubo el rugido de motores de avión. Solo ese sonido, ese aullido infernal de cientos de cohetes llenando el cielo nocturno. Los cohetes Katyusha no eran precisos, de hecho eran terriblemente imprecisos. Un cohete individual podía desviarse cientos de metros de su objetivo. Pero eso carecía de importancia cuando disparabas 16 cohetes simultáneamente, y cuando cada cohete llevaba una cabeza explosiva de 22 kilogramos de alto explosivo. El área donde estaba la unidad de Klaus se transformó instantáneamente en un infierno. Los cohetes impactaban uno tras otro, explosiones que se superponían creando una pared continua de fuego y metralla. Los vehículos explotaban, los árboles se convertían en astillas, los hombres simplemente desaparecían. Klaus sobrevivió porque estaba en el borde exterior del área de impacto. La onda expansiva lo lanzó contra un árbol rompiéndole 3 costillas. Cuando recuperó la conciencia minutos después, todo lo que podía ver era fuego. Todo lo que podía oír eran gritos. De los 400 hombres de su unidad, menos de 50 sobrevivieron aquella noche,
Pero lo peor, lo que realmente aterrorizó a Klaus y a los otros supervivientes, no fue la destrucción física, sino la realización de que no sabían qué los había atacado. No habían visto aviones, no habían oído artillería convencional. Era como si el cielo mismo se hubiera abierto para vomitar fuego sobre ellos. Cuando los informes de supervivientes como Klaus llegaron al alto mando alemán, causaron confusión y alarma. Los oficiales alemanes conocían cada arma en el arsenal soviético. Habían capturado documentos detallados. Habían interrogado a prisioneros. Pero esto era algo nuevo. Los soldados alemanes en el frente comenzaron a reportar ataques similares. Siempre de noche, siempre sin advertencia, siempre con ese sonido aterrador, que hacía que incluso los veteranos más curtidos sintieran terror visceral. Alguien, no está claro quién, comenzó a llamarlo el órgano de Stalin. El nombre se extendió como pólvora entre las tropas alemanas. Cuando escuchabas ese sonido, sabías que el órgano estaba tocando y sabías que estabas a punto de morir. Los alemanes se obsesionaron con capturar uno de estos lanzadores intactos. Querían entender cómo funcionaba, cómo replicarlo, cómo contrarrestarlo. Pero los soviéticos eran fanáticamente cuidadosos. Las baterías de Katyusha siempre operaban de la misma manera. Llegaban a un área, disparaban todas sus salvas en menos de 1 minuto y luego huían inmediatamente. El procedimiento estándar era simple pero efectivo. Los lanzadores estaban montados en camiones. La tripulación llegaba a un punto preseleccionado, orientaba los lanzadores hacia el objetivo, disparaba todas las salvas y salía del área antes de que el enemigo pudiera responder. Todo el proceso, desde la llegada hasta la partida, tomaba menos de 5 minutos. Esta movilidad era crucial. La artillería convencional tenía que permanecer en posición, lo que la hacía vulnerable a contraataques. Pero el Katyusha podía aparecer, desatar el infierno y desvanecerse antes de que el enemigo siquiera supiera que lo había golpeado. Y si alguna unidad estaba en peligro de ser capturada, las órdenes eran claras: destruir completamente el lanzador. No podían quedar ni fragmentos. Muchas tripulaciones de Katyusha murieron cumpliendo esta orden, volando sus propios lanzadores con explosivos antes que permitir que cayeran en manos alemanas. El propio capitán Sokolov moriría de esta manera. En octubre de 1941, su batería fue rodeada por fuerzas alemanas cerca de Rshov. Sabiendo que no podía escapar, Sokolov ordenó a sus hombres que destruyeran todos los lanzadores, y luego luchó hasta la muerte. Cuando los alemanes finalmente tomaron el área, no encontraron nada excepto fragmentos de metal retorcido. El secreto del Katyusha permaneció intacto. Pero mientras el frente oriental se convertía en un matadero sin precedentes, la producción de Katyusha se disparaba. Stalin había visto el efecto psicológico que el arma tenía sobre los alemanes. No solo mataba efectivamente, aterrorizaba. Las fábricas soviéticas comenzaron a producir lanzadores Katyusha en masa. Fábricas que antes producían camiones fueron convertidas para producir los lanzadores. Otras fábricas aumentaron la producción de cohetes. Para finales de 1941, había cientos de baterías de Katyusha en operación a lo largo del frente, y entonces comenzaron a usarlos en masa. La batalla de Moscú en el invierno de 1941 fue el primer gran uso coordinado de Katyushas. Los alemanes habían llegado hasta los suburbios de la capital soviética. Podían ver las torres del Kremlin con binoculares. La victoria parecía estar al alcance. La noche del 5 de diciembre de 1941, 30 baterías de Katyusha abrieron fuego simultáneamente sobre las posiciones alemanas al oeste de Moscú. No fue un bombardeo. Fue una tormenta de fuego que duró toda la noche. Los supervivientes alemanes de ese bombardeo describían cómo el cielo se iluminaba constantemente con los rastros de los cohetes, cómo las explosiones eran tan continuas que se fusionaban en un rugido único e interminable, cómo la tierra temblaba sin parar durante horas. Un soldado alemán escribió en su diario: «No puedo describir el horror. Es como si Dios mismo hubiera decidido destruirnos. Los cohetes caen sin cesar. No hay refugio, no hay escape.
Solo puedes esperar y rezar para que el próximo no caiga sobre ti. Ese bombardeo fue seguido por una contraofensiva soviética masiva. Los alemanes, traumatizados por el ataque de Katyusha, se retiraron en desorden. Fue la primera derrota importante de la Wehrmacht en la guerra. El mito de la invencibilidad alemana había sido roto, y el órgano de Stalin había tocado su papel principal. Pero la historia del Katyusha no es solo una historia de destrucción y terror. Es también una historia de números, de estadísticas frías que revelan la verdadera escala del horror. Cada cohete Katyusha M-13 pesaba 42 kilogramos. Cada lanzador podía disparar 16 cohetes. Una batería típica tenía 4 lanzadores. Eso significaba 64 cohetes en una salva completa de batería. Cada cohete tenía un radio de explosión letal de aproximadamente 30 metros, pero la metralla podía ser mortal hasta 100 metros del punto de impacto. Y cuando 64 cohetes explotaban en un área concentrada, los cálculos militares soviéticos estimaban que una salva completa de batería de Katyusha podía causar el mismo daño que el fuego sostenido de 72 cañones de artillería convencional durante varios minutos. Y lo hacía en menos de un minuto. Pero aquí está el número que realmente importa. Durante los 4 años de la Gran Guerra Patriótica, las baterías de Katyusha dispararon más de 10 millones de cohetes. 10 millones. Cada uno de esos cohetes cayó sobre tropas alemanas, fortificaciones alemanas, ciudades ocupadas por alemanes. Cada uno llevaba muerte y destrucción. Cada uno contribuyó a la derrota final del Tercer Reich. Los historiadores militares estiman que el Katyusha fue directamente responsable de aproximadamente 1 millón de bajas alemanas durante la guerra. Algunos ponen el número más alto, otros más bajo. Pero todos están de acuerdo en una cosa. El órgano de Stalin fue una de las armas más mortíferas de toda la Segunda Guerra Mundial. Pero las cifras no capturan el verdadero impacto del arma. Para entender eso tienes que comprender lo que significaba estar en el extremo receptor de un ataque de Katyusha. Friedrich Bauer era un sargento alemán veterano de las campañas de Polonia y Francia. Había visto combate, había estado bajo fuego de artillería. Pensaba que sabía lo que era el miedo en combate. Entonces, en el verano de 1942, experimentó su primer ataque de Katyusha. Su unidad estaba posicionada cerca de Kursk, preparándose para el asalto a la ciudad. Era una tarde tranquila, los hombres descansaban, limpiaban sus armas, comían, algunos dormían. A las 18:33, el órgano comenzó a tocar. Friedrich describe el momento. El primer cohete lo ves desde lejos. Piensas, ¿puedo esquivarlo? ¿Puedo correr? Entonces ves el segundo y el tercero, y de repente el cielo está lleno de ellos, todos aullando, todos bajando hacia ti. No hay tiempo para pensar, no hay tiempo para correr. Solo puedes tirarte al suelo y esperar. Pero tirarse al suelo no era suficiente. Los cohetes Katyusha estaban diseñados para explotar en el aire, no al impactar. Esto maximizaba el radio de daño, creando una lluvia de metralla que cubría un área enorme. Friedrich continúa. Cuando las explosiones comenzaron pensé que el mundo se estaba acabando. El ruido era tan fuerte que no podía oír mi propia voz gritando. La tierra saltaba. Los hombres simplemente se convertían en nubes rojas. Vi a mi amigo Otto, estábamos uno al lado del otro, y entonces ya no estaba. Solo había pedazos. De los 200 hombres de la compañía de Friedrich, 120 murieron en ese ataque. Otros 50 resultaron heridos. Los 30 restantes, incluido Friedrich, quedaron tan traumatizados que varios fueron declarados no aptos para el combate y enviados a la retaguardia. Friedrich sobrevivió a la guerra y vivió hasta los 84 años, pero hasta el día de su muerte, 50 años después de la guerra, todavía tenía pesadillas sobre el sonido del Katyusha. Y él era solo uno de cientos de miles que experimentaron el terror del órgano de Stalin.
Pero mientras los alemanes sufrían bajo el fuego del Katyusha, los soviéticos lo convertían en un símbolo de resistencia y victoria. Las canciones populares celebraban al Katyusha, los poemas lo glorificaban, los soldados lo adoraban como si fuera una deidad vengadora. Había una razón para esto. Durante los primeros años de la guerra, los soviéticos habían sido aplastados repetidamente por la maquinaria militar alemana. Los tanques alemanes eran superiores. Los aviones alemanes dominaban los cielos. Los generales alemanes ejecutaban maniobras brillantes que rodeaban y destruían ejércitos soviéticos enteros. Pero el Katyusha era soviético, era efectivo, era aterrador, y lo más importante, era suyo. Los soldados soviéticos amaban el Katyusha porque finalmente tenían algo que hacía que los alemanes sintieran el mismo terror que ellos habían sentido durante tanto tiempo. Finalmente, tenían un arma que nivelaba el campo de juego, que convertía la superioridad técnica alemana en irrelevante. Porque no importaba qué tan bueno fuera tu tanque, si 400 cohetes caían sobre tu posición. No importaba qué tan bien entrenado estuvieras, si el cielo se convertía en una tormenta de fuego y acero. Y los soviéticos usaban el Katyusha con una brutalidad calculada, que reflejaba la naturaleza total de la guerra en el frente oriental. La batalla de Kursk, que duró de agosto de 1942 a febrero de 1943, vio el uso más intensivo de Katyushas hasta ese momento en la guerra. Los soviéticos habían concentrado más de 200 baterías alrededor de la ciudad. Cada noche, estas baterías disparaban miles de cohetes sobre las posiciones alemanas en la ciudad y sus alrededores. El objetivo no era solo matar soldados alemanes, sino hacer que la vida fuera insoportable para cualquiera atrapado en Kursk. Era asegurar que los alemanes no pudieran dormir, no pudieran descansar, no pudieran recuperarse. Era desgastarlos física y mentalmente hasta que se rompieran. Y funcionó. Los diarios de soldados alemanes de Kursk están llenos de referencias al Katyusha. Lo mencionan más que el frío, más que el hambre, más que cualquier otra cosa. El sonido del órgano de Stalin se había convertido en la banda sonora del infierno en la tierra. Un oficial alemán escribió en enero de 1943, semanas antes de la rendición final: los cohetes caen sin cesar, día y noche. Nuestros hombres están al borde de la locura. Algunos rezan, otros lloran. Otros simplemente se sientan y miran fijamente a la nada. El órgano de Stalin está destruyendo nuestras almas antes de destruir nuestros cuerpos. Cuando el sexto ejército alemán finalmente se rindió en Kursk, más de 90,000 soldados marcharon hacia la cautividad soviética. De ellos, solo 5,000 alguna vez regresaron a Alemania. Los sobrevivientes reportaron que muchos de sus camaradas habían muerto no de heridas físicas, sino de colapsos mentales. El trauma psicológico del bombardeo constante de Katyusha había roto algo fundamental en sus mentes. Pero la historia del Katyusha no termina con Kursk. De hecho, apenas estaba comenzando. Para 1943, los soviéticos habían perfeccionado el arte de usar el Katyusha. Habían desarrollado tácticas específicas, protocolos de operación, estrategias de despliegue. El arma había evolucionado de una curiosidad experimental a un componente central de la doctrina militar soviética. Crearon unidades enteras dedicadas exclusivamente a operar Katyushas. Estas unidades recibían el mejor personal, los mejores vehículos, prioridad en combustible y municiones. Eran tratadas como fuerzas de élite, y con razón, el impacto que tenían en el campo de batalla era desproporcionado con su tamaño. Una técnica particularmente efectiva era el bombardeo de saturación coordinado. Múltiples baterías de Katyusha se posicionaban alrededor de un objetivo, todas sincronizadas para disparar simultáneamente. El resultado era una convergencia de fuego que convertía un área completa en un paisaje lunar en cuestión de minutos. Los alemanes intentaron desarrollar contramedidas. Desplegaron reconocimiento aéreo para detectar las baterías de Katyusha antes de que dispararan. Entrenaron a equipos especiales para penetrar las líneas soviéticas y destruir los lanzadores. Desarrollaron su propia versión del arma
el Nebelwerfer, aunque nunca fue tan efectivo como el original soviético. Nada funcionó. El Katyusha era demasiado móvil, demasiado rápido, demasiado numeroso. Por cada batería que los alemanes lograban destruir, los soviéticos desplegaban 3 más. Y entonces llegó 1944, y la marea de la guerra cambió decisivamente. La Operación Bagration, lanzada el 23 de junio de 1944, fue la ofensiva soviética más grande de la guerra. Su objetivo era destruir el grupo de ejército centro-alemán en Bielorrusia, y el Katyusha jugaría un papel central. Los soviéticos habían concentrado más de 400 baterías de Katyusha para el ataque inicial. En la primera noche de la ofensiva, estas baterías dispararon más de 100.000 cohetes sobre las posiciones alemanas. 100.000 cohetes en una noche. El bombardeo fue tan intenso que los sismógrafos en Estocolmo, a más de 1.000 kilómetros de distancia, registraron las vibraciones. Los pilotos aliados volando sobre Polonia reportaron ver un resplandor naranja en el horizonte que duró toda la noche. Las líneas alemanas simplemente dejaron de existir. Divisiones enteras fueron borradas del mapa, las comunicaciones fueron destruidas, las líneas de suministro fueron cortadas. El Grupo de Ejército Centro, que había sido una de las formaciones más poderosas de la Wehrmacht, se desintegró en 2 semanas. Los historiadores estiman que más de 300.000 soldados alemanes murieron durante la Operación Bagration. De ellos, aproximadamente un tercio murieron directamente por el fuego de Katyusha. Otros murieron en el caos que siguió al bombardeo inicial cuando las fuerzas soviéticas explotaron las brechas creadas por los cohetes. Pero había otro aspecto del Katyusha que rara vez se discute: su uso en contextos urbanos. Cuando el Ejército Rojo comenzó a avanzar hacia Alemania, en 1945, encontraron ciudades fuertemente defendidas. Los alemanes habían convertido cada edificio en una fortaleza, cada calle en una zona de muerte. El combate urbano era lento, sangriento, costoso. Entonces los soviéticos trajeron los Katyushas. El bombardeo de ciudades alemanas con Katyushas fue particularmente brutal. Los cohetes no distinguían entre objetivos militares y civiles. Cuando una batería disparaba sobre una ciudad, todo en el área de impacto era destruido. Soldados, civiles, edificios, todo. Breslavia, Danzig, Berlín, todas estas ciudades experimentaron bombardeos masivos de Katyusha durante sus asedios finales. Los supervivientes describían cómo barrios enteros desaparecían en tormentas de fuego, cómo el sonido del órgano se convertía en el presagio de muerte inminente. Una mujer alemana que sobrevivió al bombardeo de Breslavia en 1945 escribió en su diario: «El sonido es lo peor, ese aullido. Sabes que viene la muerte, pero no sabes dónde caerá. Así que solo esperas y rezas. Y a veces, si tienes suerte, sobrevives. Pero muchos de tus vecinos no lo hacen». Las estimaciones exactas de víctimas civiles causadas por Katyushas son imposibles de determinar. Los registros soviéticos no distinguían entre bajas militares y civiles. Los registros alemanes del periodo final de la guerra son incompletos o fueron destruidos. Pero los historiadores estiman que decenas de miles de civiles alemanes murieron bajo el fuego del órgano de Stalin. Era una brutalidad que reflejaba la naturaleza de la guerra misma. Los nazis habían llegado a la Unión Soviética con planes de exterminio y esclavitud. Habían asesinado a millones de civiles soviéticos. Habían convertido ciudades enteras en ruinas. Ahora el Katyusha llevaba esa misma destrucción de vuelta a Alemania. Pero incluso después de que la guerra terminó en Europa, la historia del Katyusha continuaba. El arma se convirtió en un producto de exportación soviético estándar durante la Guerra Fría. Docenas de países recibieron Katyushas o licencias para producir sus propias versiones. Corea del Norte, China, Vietnam, Egipto, Siria, todos desarrollaron sus propias variantes del sistema. Y esos Katyushas vieron combate en conflictos por todo el mundo. La Guerra de Corea, las guerras árabe-israelíes, la Guerra de Vietnam,
Las guerras en África. En cada uno de estos conflictos, el distintivo aullido de lanzacohetes múltiples se escuchó sobre campos de batalla. La tecnología ha evolucionado. Los lanzacohetes modernos son mucho más precisos, más poderosos, más sofisticados que el Katyusha original. Pero el concepto básico permanece: saturar un área con cohetes, crear una tormenta de fuego que hace que la supervivencia sea una cuestión de suerte más que de habilidad. Incluso hoy, más de 80 años después de su primera batalla, el concepto del Katyusha sigue siendo relevante. Los sistemas modernos como el BM-30 Smerch ruso o el M-270 MLRS estadounidense son descendientes directos del órgano de Stalin. Han sido usados en conflictos recientes, desde Chechenia hasta Siria hasta Ucrania. El aullido de lanzacohetes múltiples todavía es el sonido de la muerte cayendo del cielo. Pero regresemos a donde comenzamos, a Klaus Weber, ese soldado alemán de 19 años que experimentó su primer ataque de Katyusha en julio de 1941. Klaus sobrevivió a la guerra y regresó a Alemania en 1946, habiendo pasado un año en un campo de prisioneros soviético. Se casó, tuvo hijos, vivió una vida tranquila como maestro de escuela. Rara vez hablaba sobre la guerra. Pero en 1985, 44 años después de aquella primera noche en Vitebsk, Klaus dio una entrevista a un historiador local. Tenía 63 años. Sus hijos habían crecido, había nietos. La guerra era historia antigua. El historiador le preguntó: ¿cuál fue tu peor experiencia en la guerra? Klaus pensó por un largo momento. Podría haber hablado de Kursk, donde estuvo durante los primeros meses del asedio. Podría haber mencionado la retirada del 44 cuando su unidad fue diezmada. Podría haber descrito el campo de prisioneros. En cambio dijo: el sonido del órgano de Stalin. Lo escuché docenas de veces durante la guerra. Cada vez pensaba que sería la última vez que escucharía cualquier cosa. Y cada vez ese sonido me quitaba algo. Un pedazo de mi cordura, un pedazo de mi alma. Hizo una pausa mirando por la ventana hacia el tranquilo pueblo alemán donde vivía. Lo peor, continuó, es que todavía lo escucho en mis sueños, en mis pesadillas. Ese aullido nunca se va. Nunca. Klaus Weber murió en 1999 a los 77 años. Según su hijo, sus últimas palabras antes de perder la conciencia fueron: ¿puedes oírlo? El órgano está tocando otra vez. Esta es la verdadera herencia del Katyusha. No solo los números, las cifras que varían según la fuente, pero que todas apuntan a una escala masiva de destrucción. No solo la victoria militar, el papel que jugó en derrotar al Tercer Reich, en cambiar el curso de la historia. La verdadera herencia es el trauma. Es el recuerdo imborrable grabado en las mentes de todos los que experimentaron su furia. Es el sonido que persiguió a Klaus Weber durante 58 años después de escucharlo por primera vez. El órgano de Stalin tocaba la música de la muerte. Y una vez que escuchabas esa música, nunca podías olvidarla. Pero hay una última pregunta que vale la pena hacer. ¿Valió la pena? Los soviéticos ciertamente pensaban que sí. El Katyusha fue instrumental en su victoria. Les dio una ventaja psicológica además de la militar. Les permitió aterrorizar a un enemigo que había venido a exterminarlos. Para los alemanes que lo experimentaron, la respuesta es obviamente diferente. Ellos vieron solo destrucción, terror, muerte. Vieron a sus amigos y camaradas desaparecer en explosiones de fuego. Escucharon ese aullido infernal que anunciaba su posible final. Y para los civiles atrapados en medio, en las ciudades bombardeadas en los últimos meses de la guerra, la pregunta ni siquiera tiene sentido. Ellos no eligieron estar allí, no eligieron la guerra. Simplemente se encontraron en el lugar equivocado cuando el órgano comenzó a tocar. Pero quizás la pregunta misma está mal planteada. La guerra no se trata de si algo vale la pena. La guerra es caos, destrucción, horror. Es la quiebra de la civilización, el colapso de la razón, el triunfo de la brutalidad.
El Katyusha era un producto de ese mundo. Era un arma diseñada para matar de manera masiva y eficiente. Era terror convertido en tecnología. Era el sonido del apocalipsis hecho realidad por ingenieros soviéticos en laboratorios secretos. Y funcionó. Oh, ¿cómo funcionó? Los historiadores militares todavía estudian el Katyusha hoy. Analizan su impacto táctico, su significado estratégico, su influencia en el desarrollo de armas posteriores. Escriben artículos académicos con títulos secos sobre sistemas de lanzamiento de cohetes múltiples en la guerra mecanizada moderna. Pero esos artículos no capturan la realidad de lo que significaba estar bajo el fuego del órgano de Stalin. No describen el terror visceral de ver cientos de cohetes llenando el cielo, todos aullando, todos bajando hacia ti. No explican cómo ese sonido se metía en tu cerebro y nunca te dejaba. Para entender realmente el Katyusha, necesitas hablar con los supervivientes. Necesitas escuchar sus historias, ver el miedo en sus ojos incluso décadas después. Necesitas entender que esta no era solo un arma, era trauma industrializado. Stalin llamó a su ejército el rodillo aplanador soviético. El Katyusha era la punta de ese rodillo. Era la herramienta que convertía a seres humanos en estadísticas, que transformaba formaciones militares en nubes de humo, que cambiaba paisajes urbanos en ruinas ardientes. Era eficiente, era brutal, era el órgano de Stalin tocando el requiem de casi 1 millón de almas. Y su música todavía resuena en la historia, un eco de un tiempo cuando el mundo se había vuelto loco y las máquinas de muerte dominaban la tierra. Hoy en Rusia hay monumentos al Katyusha, hay lanzadores preservados en museos. Los veteranos que los operaron son honrados como héroes. Se escriben canciones sobre su poder y su gloria. En Alemania, donde cayeron esos cohetes, la memoria es diferente, es silenciosa, es incómoda. Es el tipo de historia que la gente prefiere no recordar demasiado claramente. Pero la historia no desaparece porque la ignoremos. El órgano de Stalin tocó su terrible sinfonía, y las notas de esa música están grabadas en la historia de la humanidad. Las cifras exactas varían, pero lo que no varía es la realidad de lo que significaron. Hombres, mujeres, soldados, civiles, jóvenes, viejos, todos unidos en muerte por el aullido del Katyusha. El órgano de Stalin tocó su música más oscura y el mundo escuchó.